Le decía, le he estado diciendo que quiero predicarle sobre todas las parábolas de Jesús, todas las parábolas que Él habló. Y el día de hoy vamos a ver la parábola del sembrador. Es una parábola hermosa que Jesús dio y hace un énfasis importante que debemos de considerar. Y le voy a presentar una imagen que quiero que la aprecie y se la guarde, porque es una imagen que tiene una importancia para lo que vamos a explicar el día de hoy. O sea, no solo es como para presentar una imagen, es porque tiene un nivel de importancia la imagen esta. Pero quiero leerle la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 13 en adelante. Observe lo que dice: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6: salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Ahí tiene toda esta parábola. Luego Jesús hace como una pausa y da una aseveración, la cual quiero animarle que la consideremos porque es muy importante. Versículo 9. Y dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Por favor, lea esto conmigo. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto? Quiero llevarle a dos palabras que están acá en griego. Voy a tratar, bueno, la manera correcta de leer griego koiné, o griego antiguo, o griego popular, sería la manera correcta de decir koiné. No existe porque es una lengua muerta. Entonces no sabemos exactamente la pronunciación. Sabemos los significados y sabemos cómo se escribe, pero no sabemos cómo se pronuncia. Pero la primera palabra o la palabra que utiliza acá Jesús, el original griego, es akauteo. Esta palabra tiene una raíz en que la raíz es la siguiente palabra, es akou. Y esa palabra raíz, mire lo que significa: entender, escuchar, hablar y obedecer. Cuando Jesús le dice esto a los discípulos, les dice: el que tiene oídos para oír, entonces que entienda, que escuche, que hable y que obedezca. Es lo que les estaba diciendo. Al decir esto Jesús, ellos no habían entendido la parábola, como muchas aseveraciones que Jesús hizo, no las entendieron, y por eso la Escritura dice que lo entendieron después. La levadura de los fariseos, por ejemplo, no se refería a la levadura como tal, se refería a la doctrina. No lo entendían, no comprendían. Entonces, pero lo entendieron después y no preguntaban. En este caso, cuando Jesús dice esto, ellos no han entendido la parábola. Aquí sí le preguntan a Jesús. Y Jesús explica la parábola, versículo 19 en adelante del mismo capítulo, Mateo capítulo 13. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Qué bueno, ¿no? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Versículo 22, el sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y ahí tiene la explicación.
Si usted quisiera, podríamos llegar hasta ahí. Más que suficiente está explicado por nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerda cómo extrajimos del original griego un significado que va más allá, y por esa causa los discípulos preguntan al no entender qué significa la parábola. Y sabe, ese ir más allá, lo que los discípulos hicieron, ¿qué hicieron? Fueron más allá. ¿Sabe qué es ir más allá? Es preparar el terreno para la palabra. Por eso así se llama este mensaje. Prepara el terreno que va a recibir la semilla. En otras palabras, la palabra de Dios. Porque si usted nota, es la misma semilla en todos los lugares, en los diferentes terrenos, es exactamente la misma semilla, pero con diferentes resultados. La misma semilla, diferentes resultados. Y no es que a uno el Señor le va a poner una buena semilla y a otro mala semilla. No, porque Dios no hace acepción de personas. Todos les vamos a dar cuentas a Dios. Pero Él no nos va a pedir cuentas de manera injusta. Todos estamos recibiendo la misma semilla. Hay personas que vienen, escuchan un mismo mensaje y alguien dice, no me gustó. Y otro dice, Dios me habló. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, es la tierra donde se siembra la semilla. Por eso podemos decir una vez más, todo se trata del terreno que recibe la semilla. Todo está en dependencia de dónde está cayendo la semilla, no en la semilla en sí. Y le voy a dar un ejemplo. Hay algunos que cometen un error y creen que 25% para cada lado. Es como agarrar un círculo y dividirlo entre 4. Entonces 25 es buena tierra, 25 cayó junto al camino y así sucesivamente. Eso es un error. ¿Sabe por qué eso es un error? Porque no funciona la lógica bíblica de esa manera. Jesús le estaba hablando a personas que habían experimentado el sembrar. Si usted le dice a un sembrador que va a tirar la semilla junto al camino, le va a decir, estás loco. ¿Cómo voy a tirar la semilla ahí? O si le dice que la va a tirar en pedregales, diría, no, así no, ¿cómo la voy a tirar ahí? Yo tengo alguna experiencia, por supuesto no es que yo sembré un campo, pero ahí siendo niño y en las vagancias de niñez en el pueblo de mis padres, tuve la oportunidad de en algún momento tocar un arado. Tenía que venir un primo que era más grande que yo para que me ayudara a meter el arado porque no tenía el peso, no podía meterlo correctamente, pero venía este primo, metí el arado y yo ya después con los bueyes ya podía salir solo. Entonces cuando uno ve que en la escritura está diciendo que parte cayó junto al camino, y si las personas a las que le está hablando, que tienen la lógica de la siembra, ellos sabían que no se refería a que iba a tirar 25% por aquí, 25% para allá, y nada más el 25% era buena tierra. Eso no es así. Por eso le recuerdo la imagen que vimos al inicio. Ponme la siguiente imagen. Es el campo arado, preparado para recibir la semilla, y como puede ver, junto al campo preparado hay un camino. ¿Y sabe qué? Eso es algo que ocurría cuando yo nunca tiré la semilla, porque la semilla es cara, entonces no me iban a poner a... Recuerde, yo no es que trabajaba en eso, yo estaba ahí de pura vagancia para pasar mis vacaciones. Eso de tirar la semilla, eso sí lo hacían ellos. Pero cuando ellos tiraban la semilla, sí es verdad que algunas semillas caían junto al camino. Toda la propiedad, esto lo tuve ya en experiencia con el arroz. Osana tuvo una propiedad donde se sembraba arroz. Entonces, cuando se terminaba la propiedad que ya estaba preparada, la propiedad que seguía, aún dentro de la misma propiedad nuestra,
que no estaba preparada era pedregosa. Y cuando se tiraba la semilla, alguna semilla caía en pedregales. En este caso Jesús habla de entre espinos, que es el siguiente ejemplo. Pero a donde quiero llegar es que no es 25, 25 y 25. ¿Sabe por qué le hago énfasis en esto? Porque esto significa que casi el 100% de la semilla que es sembrada encontrará una buena tierra. No es que hay 75% de tierra mala, no, al contrario, casi el 100% es buena tierra. ¿Qué marca la diferencia? Una vez más, lo marca la tierra que fue o no preparado. Entonces podemos decir que todo buen terreno se prepara. Todo buen terreno se prepara. Cuando yo voy como cada 2 meses a Pueblo Nuevo, Estelí se llama el lugar donde vamos, el pueblo de mis padres. Entonces cuando vamos por un lugar que se dedican a la siembra de arroz, siempre tengo memoria de eso, de ver esos campos perfectamente arados. Son una belleza. Cuando yo paso por ahí, yo sé que ahí pasó un tractor. Y para preparar el arroz hay una máquina que la prepara en fango para preparar todo. Y cuando empiezan a hacer el arroz, se miran esos surcos perfectos. Yo le voy a decir algo. Yo no voy pasando por ahí y no digo, ve qué interesante cómo nació solo ese arroz ahí. Como ocurrió una ocasión que recuerdo que llegó alguien a la casa de mis padres, donde yo vivía vivía con ellos, y dice, mi papá y mi mamá habían sembrado unas flores en los costados, a los lados de la casa, y llegó una persona y dice, qué interesante cómo nacieron esas flores ahí. Y mi papá me dice, escucha, ¿cómo nació? Como que si nacieron solas. No, cuando usted ve algo así, significa que alguien trabajó, fue un terreno trabajado. Entonces ahora sí viene una pregunta que tenemos que hacernos: ¿cómo preparo el terreno para que la semilla de Dios germine y sea fructífera? ¿Qué tengo que hacer para que en mi vida, cuando la semilla caiga, esa semilla germine? Cada vez que la palabra sea impartida en mi vida, en su vida, cada vez esa palabra tenga un fruto. Y vamos a nos vamos a apoyar con una experiencia que ocurrió con el apóstol Pablo, con la gente de Berea. Había unas personas que vivían en un lugar que se llamaba Berea y eran unos nobles, eran personas nobles. En Hechos capítulo 17, versículo 10 al 12, del 10 en adelante. Entonces vayamos a esa porción. Enviaron de noche a Pablo porque venía siendo perseguido de Tesalónica. Había habido un alboroto en Tesalónica, y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga. O sea, le van a hablar a judíos acá. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estas fueron personas que son un ejemplo. De hecho, hasta hay un programa bíblico actualmente que se llama Berea, haciendo referencia a este grupo de personas. Y vamos a extraer 3 aspectos que nos van a ayudar para tener un terreno preparado, una tierra preparada, entonces, para recibir y que esa palabra fructifique. Veamos el primero. Número 1, una actitud receptiva. Necesitamos tener una actitud para recibir. Que esa palabra, cuando Dios traiga esa palabra a nuestra vida, decir, Señor, yo estoy dispuesto a recibir esa palabra. Observe lo que dice el versículo 11, la última parte. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Vea el significado de esa palabra solicitud en griego original: ánimo y voluntad. Entonces lo reemplazamos. Pues recibieron con todo ánimo y voluntad la palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos.
Pero ¿qué ocurre generalmente o qué ocurre algunas veces? Decimos cosas como, ¿qué me van a decir a mí? ¿Qué me van a enseñar a mí? Fíjese que eso ocurre hasta en lo profesional. Recuerdo que un día íbamos a tener un seminario de ventas y había un compañero que en ese momento llegó a cumplir 43 años de labores en la compañía, pero en ese momento estaba cerca de los 40 años de trabajar en ventas y nos iban a dar una capacitación. Y cuando vamos a la capacitación, dice este compañero, ¿y qué me van a enseñar a mí? Si yo tengo tanto tiempo de experiencia. Y yo dije, bueno, tal vez no. Pero ¿sabe qué es la realidad? Que uno siempre puede aprender. Y más cuando se trata de la Escritura. Recuerdo en una ocasión, tenía 27 años de edad y prediqué en Osana, Managua. Entonces cuando termino de predicar se me acerca a quien en ese momento miré como un señor, pero en este momento lo miraría como un jovencito, un hombre de unos 50 años de edad. Recuerdo en ese momento, se me acerca este hombre y me dice, mire pastorcito, le voy a confesar algo. Le digo, ajá, dígame. Es que cuando yo lo miré subir a usted, dije para mí, ¿y qué me va a enseñar ese chavalito? Eso fue hace 25 libras atrás para mí. ¿Qué me va a decir ese chavalito? Pero le dije, Señor, quiero escuchar tu voz. Háblame. Y fíjese que Dios me habló. Ahora, no crea que hay mérito en el que predica. No estoy quitándole mérito a la predicación. Pero algunas veces queremos como engrandecer al que está predicando. No, mis queridos hermanos. Imagínense que un día el Señor tuvo que utilizar a una burra para hablarle a un profeta. Así que dejémonos de cosas. Utilizó al sumo sacerdote en el tiempo de Jesucristo para dar una profecía, y ese sumo sacerdote era un diablo. Ese hombre era un diablo, y lo utilizó para dar una profecía y decir que es necesario que muera uno solo del pueblo y no todo el pueblo. O sea, que muera uno en vez de todo el pueblo. Y dice, porque era el sumo sacerdote, profetizó tal cual. Entonces no vamos a quitarle mérito a la predicación, pero tampoco vamos a hablar de manera desmedida. Así que no crea que estamos tratando de, sí, cuando yo predico, no. Si la burra le habló al profeta, Dios puede utilizarlo todo. Eso es como cuando Jesús entró a Jerusalén y lo reciben y empiezan a decirle, Hosana al hijo de David. Le tendían los mantos y palmeras y todo lo que usted ya sabe, y que el pollino que iba cargando al maestro hubiera dicho, ay, ¿cómo me reciben? No, esto no se trata de eso. De lo que se trata es que Dios tiene un mensaje para nuestras vidas y que nosotros tenemos que recibirlo de parte de Él. ¿Podemos decir amén a eso? Entonces necesitamos tener ese corazón receptivo. Número 2, también un interés por descubrir la verdad. Necesitamos ponerle interés a descubrir la verdad, a ir más allá. Por eso nos dice, escudriñen las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Ese es el mandato. Vaya una vez más conmigo al versículo 11. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, quien les estaba hablando acá, quien los estaba evangelizando, era un erudito bíblico. El apóstol Pablo era un conocedor amplio de la Escritura. Voy a darle un ejemplo. Según el cumplimiento con la tradición, lo más probable es que Pablo se había aprendido el Pentateuco. El Pentateuco es los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Se conocía de memoria el Pentateuco, incluyendo los nombres, a su temprana edad de 5 años. Eso es lo que dice la tradición. Ahora imagínense nosotros evangelizando a estas personas. Tal vez hubiesen tenido fácilmente dudas porque no somos tan conocedores ni tan letrados, pero no éramos nosotros. Era este erudito bíblico que les estaba enseñando
acerca de la Escritura. No es cualquiera que le está enseñando. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Fueron a constatar que lo que Pablo estaba enseñando era así. Cuando yo leí la primera vez el Pentateuco, yo empecé a leer la Biblia a los 15 años, la leí toda, me la leí en 6 meses. Tenía 15 años, pero ya era la última parte de mis 10, para llegar a los 16. Entonces, recuerdo que me sentaba en un lugar que no tenía respaldar, y cuando entré al libro de Números, que se llama Números porque significa números y está lleno de números, le voy a ser honesto, yo dije para mí, qué libro más terrible de leer. Y estaba leyendo puro nombre. Un día me quedé medio dormido y casi me voy para atrás. Todo eso se lo sabía Pablo, de memoria. Un día le dijeron, Pablo, las muchas letras que has estudiado te matan. Claro, porque era un letrado. Entonces, si estas personas que estaban siendo evangelizadas, nada más y nada menos, por el gran apóstol Pablo, ¿cuánto más usted que viene aquí, que está escuchando un mensaje, debería de ser una persona que desea que lo que se está predicando acá sea la verdad y que usted vaya y constate que así es, que verifique? Vamos a ver si es cierto. Si usted quiere saber, por ejemplo, dónde encontré estas palabras, el original griego, hay una página que se llama Logos. Ahí usted encuentra y está la Biblia interlineal. Claro, hay que conocer un poquito cómo manejarlo. No necesita aprender cómo se pronuncia ni cómo se escribe tampoco, pero ahí puede encontrarlo y verificar. Vamos a ver si es cierto. Y el significado, vamos a ver si es cierto. El día sábado yo tengo una reunión todos los sábados a las 2 de la tarde con un grupo de personas que están fuera del país, que no se pueden congregar. Son personas que fueron parte de nuestra comunidad y hoy están viviendo fuera y no han encontrado iglesias. Entonces, una persona me hizo una pregunta en relación a un versículo donde Pablo dice: el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces la pregunta que me hicieron es: ¿eso se refiere a la familia de la fe o se refiere a la casa espiritual? O sea, a la iglesia, a las personas que estamos en la familia de la fe. Entonces le digo, vamos a ir a la palabra original. Fuimos y ahí describe y utiliza una palabrita. Dice la familia doméstica, o sea, la familia con la cual uno se ha criado, la familia que está en casa. Aclarado. Pero ¿qué es esto? Es buscar la verdad. Y eso es lo que todos tenemos que hacer. Y quiero decirle algo. Nosotros somos una generación, y escuche lo que estoy diciendo, somos una generación que solo quiere ser entretenida. No, por favor, los adultos no digamos, estos jóvenes de hoy. No, no son los jóvenes nada más. Son los adultos también. Y vaya donde vaya. Yo voy a lugares que son quizás un tanto remotos. He ido a lugares, pero que ahí llega el internet y ahí encuentro a las personas con su telefonito, pasando videitos. El otro día miré a alguien que estaba sobre un caballo. O sea, imagínense, está sobre un caballo. Y lo miro que está estacionado con el teléfono. No importa a dónde uno va. Sí, pero es que son jóvenes, pastor. No es cierto. Ya le conté esta historia que un día mi esposa me dice, tengo ganas de un helado. Entonces nos parqueamos en un lugar para comprarlo. Y donde yo me estacioné a propósito fue frente al vigilante que estaba ahí. Y me estacioné porque lo miré con el teléfono. Y digo, voy a ver cuánto tiempo demora en este hombre levantar la cabeza. Estuve ahí, mi esposa se bajó, compró su helado, se subió, se montó y le digo, mira, este hombre está cuidando y no ha levantado la cabeza un solo momento, ni siquiera para vernos cuando me estacioné, a pesar de que me estacioné enfrente de él. Retrocedí, estaba observándolo, salí
y en ningún momento levantó la cabeza. Si así cuidan los que deben de estar alerta, imagínense los que tienen tiempo para distraerse. Una generación que solo quiere ser entretenida, y nosotros somos parte de ella. A no ser que usted me diga que usted no ve nada de redes sociales. De lo contrario, también estamos acá. Entonces, ¿sabe qué significa? No le interesa la verdad. No le interesa la verdad. No quieren la verdad. Y esa es la realidad de la vida. No todas personas en esta tierra quieren la verdad. No todos. Lamentablemente, desearíamos, pero no es cierto. ¿Y usted cree que pasaba algo diferente en los tiempos de Jesús? No, era exactamente lo mismo. ¿Y cómo es eso? Vaya conmigo a lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 26. Jesús llega a una región, llega a un lugar que se llama Gadara. Ya conoce la historia, se encuentra con un endemoniado llamado el endemoniado gadareno. Llega a ese lugar, libera al hombre, ya sabe, los cerdos se van en un acantilado y llega a la población. Y mire lo que le piden a Jesús. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y escuche, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. El dador de la vida se les apareció. El que dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y otro día le explico lo que acabo de decirle, porque es otro tema extenso. Jesús dijo eso. Llegó el camino, llegó la verdad y llegó la vida. Y no estamos hablando de vida en esta tierra, estamos hablando de la vida eterna. Y ellos lo echaron del lugar. Esto es increíble, pero es lo mismo que pasa el día de hoy. En los tiempos de Pablo no existía la Biblia como tal. De hecho, se estaba escribiendo parte de la Biblia, que él la escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Y hoy en día, todo ser humano podría acceder a una Biblia gratuita. Yo tengo, hasta en el teléfono tengo la Biblia en griego. Cuando quiero comparar un versículo, señalo el versículo y le digo comparar. Me salen todas las versiones que he escogido, más la Biblia, el versículo en griego. Estoy hablando del Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Pero también puedo accesar al hebreo y también puedo agarrar palabra por palabra y saber qué significan y cuál es la profundidad del versículo. No hay una excusa, pero ¿sabe qué es lo que pasa? No quieren la verdad, porque la verdad incomoda y duele. Esa es la realidad. Queremos que nos digan hasta medias verdades. Voy a darle un ejemplo. Decimos la oración del justo. ¿Qué más? La oración del justo puede mucho. Mire que ese versículo está completo. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe por qué? Porque lo de eficaz, ahí nos pone una responsabilidad. Ahí te dice concentrada, bien pensada, practicada. Ahí ya pone una responsabilidad. Por eso cuando le pido a los pastores, cuando esté orando en el altar o en todos lados, por supuesto, concéntrese. Jesús dice, no usen vanas repeticiones. En el tiempo cuando yo empecé, conocimos a un hombre cubano, un predicador cubano que era muy usado por el Señor. Era una cosa increíble como Dios lo usaba. Y él oraba de una manera muy poética. Me acuerdo que decía, Señor, en el nombre del Cordero, Padre, tú que reinas sobre los cielos. Y era una manera tan bonita, poética. Y utilizaba palabras, Etropredeum Makadosh Shalina, Indan Yashua. Y ahí un día estoy orando y yo empiezo, Señor, tú que eres el Naín Dan Yashua, y ni sabía qué significaba. Ve, vanas repeticiones. Por eso eficaz le pone un grado de complejidad. Y esto es lo que le pido a los pastores: no ande divagando, no deje que la cabeza se le vaya por un lado para otro. Practique el orar concentrado, eficazmente. No, Señor, porque te pido, Padre Santo. Y había uno que hasta cuando oraba, un amigo mío hasta decía, ay, Father Jesus. O sea, eran unas cosas
porque la cabeza anda divagando. Por eso nos gusta solo como pedacitos de la escritura, ¿verdad? Una vez estamos en una reunión de jóvenes y los jóvenes estábamos molestos con los adultos. Entonces se para uno de los jóvenes y dice: mire, hay que decirle a los adultos, ninguno tenga en poco tu juventud. Y le dice el que estaba dirigiéndonos, y dice: bueno, pero también hay que seguir lo otro. ¿Y cuál es lo otro? Y tú sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. ¿Se da cuenta? No nos gusta la verdad pura. Nos gustan las medias verdades, que es peor que la mentira, inclusive, porque da la impresión que es verdad. Número 3, ahora nos toca creer a la verdad, abrazar la verdad. Porque creer no es decir yo creo. Cuando uno cree en algo, lo practica. Si usted cree verdaderamente en algo, lo lleva a la práctica. Si usted me dice: no, yo creo que beber agua es sano, ¿y cuánta agua bebe? No, eso sí no. Entonces no cree. Usted tiene la idea o sabe que es correcto, pero no lo practica. Entonces ahora mire lo que dice el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. Abrazaron la verdad, la tomaron para ellos. Por eso le tengo que decir una vez más: un buen terreno no aparece de la nada, hay que prepararlo. Todo este proceso nos lleva a preparar ese terreno. Señor, cuando me hables, yo voy a abrazar esa verdad, porque la verdad, se lo decía, nos va a incomodar. Nos va a poner incómodos. Cuando tenía la oportunidad de evangelizar amigos que eran de diferentes religiones, y empezábamos a hablar, me decían: no, es que ustedes, y le digo: hagamos lo siguiente, no te voy a dar una opinión, vamos a la Biblia, leamos la Biblia y que la Biblia te hable. Entonces recuerdo que evangelizando a un hombre de una religión, me dice: entonces se equivoca la Biblia. No, le digo, la Biblia no se equivoca. Escuche esto: la Biblia fue escrita por en un tiempo de más de 3.500 años. No se conoce cuántos escritores, porque hay algunos que no se saben quiénes son. Por ejemplo, la carta de Hebreos no sabemos quién la escribió. Se cree mucho, pero no se sabe. Hay muchos que no sabemos quién las escribió. Pero imagínense, más de 3.500 años, quién sabe cuántos escritores, y todos se pusieron de acuerdo en un perfecto orden, hilvanando el libro que más se ha leído en la historia, el cual más amenazas ha tenido, más ha sido perseguido, más ha sido violentado, y hasta el sol de hoy es el libro más leído del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esa es la razón. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Ahora observe esto. Esta Biblia que nosotros tenemos acceso, ¿cómo pudieron coordinarse sin tecnología? Cada vez que se encuentra un pergamino más antiguo, ¿sabe lo que viene a confirmar? Que el pergamino que teníamos actualmente es exactamente igual o más profundo, es lo único que podemos descubrir, con un mayor significado, pero es exactamente igual al pergamino que tenemos actualmente, por el cual se sacó la traducción. Es que es impresionante. ¿Y cómo ocurrió eso? Porque es la palabra de Dios, y por más que la quieran desaparecer, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene la palabra de Dios, nos va a incomodar. Me dice una persona: me sentí ofendido porque dijo que si yo estoy fuera del matrimonio estoy en pecado. Y le digo: ¿qué es lo que quiere que le diga? Tengo que decírselo, porque yo no soy responsable de lo que usted hace, pero sí de lo que le digo. De lo que yo le digo sí voy a dar cuentas a Dios. Gracias a Dios se arrepintió. Pero a donde quiero llegar es que si la Biblia lo dice,
tengo la obligación de decirlo. Cuando yo era un jovencito y el pastor David empezó a entrenarme, mire lo que nos decía todo, pero me lo dijo: en el altar usted no esté dando ni sus opiniones, ni de otros, ni críticas, ni política. El sombrero político déjelo afuera. El sombrero de sus opiniones personales déjelo afuera. En el altar usted no habla su opinión personal. En el altar usted habla Biblia. Punto final. Por eso usted tiene que verificar. Mire, esto es algo como que le estoy diciendo: busque cómo agarrarme, pero tengo el deber de decírselo. Por eso tiene el deber de verificar que lo que se está enseñando aquí es Biblia. Y si lo dice la Biblia, créalo, porque es la verdad. Sí, déle ese aplauso al Señor, no se detenga. Entonces prepare su terreno. Sea una persona receptiva de lo que Dios quiere decirle. Sea alguien que está dispuesto a recibir. Y le menciono en una misma imagen los tres aspectos. Número 1, tenga una aptitud receptiva. Número 2, tenga un interés por la verdad, por descubrir la verdad. Y número 4, créale a la verdad de Dios. Significa abrace la verdad de Dios. Y le muestro una vez más la imagen con la que iniciamos. Y en esa imagen usted puede ver que el campo está arado y hay un terreno junto al camino, que era donde se estaba sembrando, y esa es su tierra, su corazón, si usted la prepara para recibir la palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra germine y dé muchos frutos. Mire esta siguiente imagen, porque ese es el anhelo del corazón de Dios, que así sea su vida, que sea fructífera su vida, que toda palabra que venga a su corazón germine y que vengan los cambios que tiene que dar. Mire esto, un día, producto de una confusión, se lo diría verdaderamente si yo me hubiese equivocado, pero producto de una confusión alguien se sintió ofendido. Entonces fui primeramente porque me enteré y le pedí perdón, pero esta persona trabajaba en la iglesia, era parte de mi grupo de discipulado y no me recibió las disculpas, no me las recibió. Y le dije: por favor, perdóname, yo no te perdono nada. Entonces ya era pastor, recuerdo, y estuve orando al Señor de qué debía de hacer. Entonces yo sentí en mi corazón que el Señor me decía: vuelve a pedir perdón, vuelve otra vez. Si haces que la persona entienda, entonces habrás ganado el alma. Y una y otra vez que el Señor me estaba diciendo eso. Recuerdo que en ese tiempo nos sentábamos acá en el altar y teníamos un invitado, a un invitado de fuera, y estoy sentado acá y de repente, esto fue en Osana, Managua, y de repente llegó el predicador, se sentó a mi lado y estuvimos ahí cantando al Señor, y cuando él iba a pasar, él me toca la pierna y me dice: pastor, sí, el Señor quiere que sea así. Y le digo: ¿así cómo? Que vaya y pida perdón. Y él se fue a predicar, agarró el micrófono. Yo me quedé ahí, ¿sabe cómo? Pasmado. Y yo digo: Señor, yo te había preguntado si esto era tu voluntad, y aquí estoy entendiendo tu palabra, pero tuve que volver a ir. Y la siguiente vez la persona así me dijo: y por favor hasta perdóneme a mí por haber sido grosero. ¿Ve? Pero ¿qué pude haber hecho? Ya le pedí perdón y ahí se acabó el tema. No, pero eso no era lo que Dios quería. Pregúnteme si me sentí feliz cuando me dijo eso. Hasta pensé: tal vez no es Dios. ¿Cómo no iba a ser Dios? Era Dios hablándome, porque el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que dice la Escritura. Una vez que lo hice, primero me sentí feliz de que nos pudimos perdonar y reconciliar.
y sentí que eso produjo fruto en el campo de mi corazón. No es fácil y no estoy tratando de venderle como, no, esto es facilito. No, es difícil, porque la verdad de Dios va en contra de nuestra naturaleza. La verdad de Dios es: pon tu vida en orden. ¿Y qué queremos nosotros? Tenerla en desorden. Cásate con la persona. ¿Qué queremos? Vivir a la libre. Deja esa persona que no es tu esposa. ¿Qué nos gusta? Andar haciendo lo que no debemos. Regresa lo que tomaste. Lo que nos gusta es lo fácil. Esa es nuestra naturaleza. La verdad nos va a llevar a confrontar. Por eso, amados hermanos, preparemos el terreno para que cuando la palabra de Dios venga, esa palabra germine. Y como dijo Jesús, si oyes, entiendes, tomas la palabra, el campo va a dar al 100, al 60 y al 30 por 1. Ese es su campo para la gloria del Señor. Que fructifique y dé mucho fruto. Amén.